El Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne. Por favor, permanezcan con nosotros en Catholic Parents Online. Catholic Parents Online le da la bienvenida a Fundamentos de la Fe Católica, un programa diseñado para ayudarnos a crecer en la fe y en el amor. Soy Eva Garnica, su anfitriona. La alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad divina y de amor, fue fundada y dotada de sus leyes propias por el Creador. Por su naturaleza está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Entre bautizados, el matrimonio ha sido elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de este sacramento. Contamos con la presencia del Padre Alberto Curbelo, de la Congregación Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen, quien nos explicará más profundamente acerca del sacramento del matrimonio. Bienvenido, Padre, al programa. Gracias. Padre, sabemos que el sacramento del orden y el matrimonio son sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Hablando acerca del sacramento del matrimonio, ¿nos podría explicar cuál es el designio de Dios sobre el hombre y la mujer? El designio de Dios entre un hombre y una mujer en el matrimonio, Dios ha ordenado, ¿verdad?, que el hombre se una a su mujer, como se escucha en el libro del Génesis, para la procreación, ¿verdad?, para aumentar el número de hombres y mujeres. Cristo, nuestro Señor, elevó el matrimonio a sacramento. El matrimonio en el plan de Dios, como leemos en la Sagrada Escritura, Dios creó al hombre y a la mujer. Y Dios le dijo, crezcan, multiplíquense y de esta manera llenen la tierra. La misión de el hombre y la mujer unidos en matrimonio es la de llevar a cabo y cumplir siempre la voluntad de Dios, el querer de Dios, de vivir en unidad, vivir en el amor, a la misma vez procrear hijos, llenar la tierra, ¿verdad?, llevar a cabo esa específica misión. Y a la misma vez, Cristo, cuando eleva el matrimonio a sacramento, ¿verdad?, le da un rango. Es que a través de este sacramento del matrimonio, donde el hombre y la mujer, delante de la presencia de Dios, se juran perpetuo amor, Cristo, con su gracia, bendice, ¿verdad?, cada acción, cada acto, cada momento de entrega entre el hombre y la mujer dentro del sacramento del matrimonio. ¿De qué modo el pecado amenaza al matrimonio? El pecado, ¿verdad?, como se lee en el libro del Génesis, cuando Adán y Eva, que pues cometieron su pecado, desobedecieron a Dios. Eso afecta, como todos sabemos, por el pecado original a todo ser humano. El matrimonio, podemos primero decir, bajo la esclavitud del pecado, el matrimonio puede sufrir, ¿verdad?, siempre que el matrimonio se realice o se lleve a cabo fuera de las leyes de Dios, fuera de lo que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer unidos en matrimonio. Simplemente se puede convertir en un acto de vivir dos personas juntas, muchas veces utilizarse una persona a la otra, simplemente por un momento de placer o un momento de querer estar juntos, pero se olvida lo esencial, ¿verdad?, lo que es el matrimonio en sí. Y mucho más entre los cristianos, cuando se elige vivir juntos y se pierde lo esencial, la gracia del sacramento. Padre, ¿qué enseña el Antiguo Testamento sobre el matrimonio?
Dios, a pesar de que el hombre y la mujer al inicio, ¿verdad?, de la creación pecaron, Dios nunca se olvidó de su misericordia, ¿verdad? Dios, al contrario, quiso sanar ese pecado, ¿verdad?, cometido por Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y Dios hace una promesa, ¿verdad?, de que enviará un Salvador, enviará a aquel que restaurará todo lo que por culpa de nuestros primeros padres, ¿verdad?, ellos cometieron cuando desobedecieron el mandato, cuando desobedecieron la ley de Dios. Y Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, quiso restaurar en Cristo todas las cosas. Y el matrimonio, ¿verdad?, dentro de todo lo que estaba en el plan de Dios, el matrimonio, Dios también restaura, ¿verdad? Porque como se escucha en el libro del Génesis, Dios creó hombre y mujer, los bendijo y les dijo, como decíamos al principio. Por el pecado, todo este plan de Dios se desorienta o no se puede llevar a cabo, pero Dios en su misericordia, por Cristo su Hijo, ¿verdad? En el plan de salvación, Dios quiso que incluso el mismo matrimonio recibiera, ¿verdad?, gracias especiales, fuerza especial y de una manera poder vivir, manifestar y manifestando al mundo cuán grande es el amor de Dios a los hombres, así como en el matrimonio se refleja el amor del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, es un reflejo del grande amor que Dios a toda la humanidad le tiene en su misericordia y cuando otorga su perdón. ¿Cuál es el significado del sacramento del matrimonio? El significado, primero, del matrimonio tiene que ser en el Señor. San Pablo nos lo dice, ¿verdad? El que se case en el Señor. O sea, el que contrae matrimonio, que lo contraiga delante del Señor, en la presencia de Dios. Entre los cristianos, como decía, o sea, es importante y necesario, entre los cristianos católicos, ¿verdad?, para recibir gracias especiales, está el sacramento del matrimonio, y de esta manera pueda, ¿verdad?, en la pareja recibir gracias especiales para vivir una misión, para vivir una vocación específica que está al servicio y para crear comunión en la iglesia. Jesús nos enseña y nos dice, ¿verdad?, en el Evangelio que el hombre, cuando se une a su mujer, Jesús utiliza el texto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ya no son dos, ya son una sola carne, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar allí una sola persona, una sola carne, ser uno, ¿verdad?, con la gracia y el misterio de Dios en estas dos personas que se unen por amor. Para eso, primero manifestar el grande amor de Dios y poder cumplir una misión específica para el servicio de la iglesia y a la misma vez al servicio de la comunidad, al servicio del mundo y dar testimonio de ese amor de Dios a nosotros. Padre, ¿es el matrimonio una obligación para todos? No todos están llamados a vivir el sacramento o el matrimonio, ¿verdad? Unos están llamados a vivir pues la vida consagrada, la vida de servicio a Dios a través de la consagración personal, ¿verdad? Y a través de consagrar su vida en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida entregada al servicio de los demás. Esos están llamados a vivir una vocación específica. Claro está, los que han sido llamados para recibir este sacramento o vivir este sacramento del matrimonio, son gracias especiales y específicas, ¿verdad?, que Dios da. Dios llama, así como llama al que va a ser sacerdote o religioso o religiosa, Dios también llama al que va a recibir, ¿verdad? Y Dios quiere regalar el poder vivir este sacramento del matrimonio. No por eso todo el mundo está llamado a vivir este sacramento. Es la mayoría de las personas lo reciben, ¿verdad? Pero no significa que todos están llamados a vivirlo de esta manera. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio, dentro de la liturgia de la iglesia, se celebra en el sentido de que el hombre y la mujer tienen que estar conscientes de que
Cuando van al altar, no es simple decir un sí, pero sin sentido, es un sí que verdaderamente van a decirse el uno al otro en la presencia de Dios, ¿verdad? Con la bendición de Dios y con la bendición de la iglesia, ¿verdad? Por eso el sacerdote está allí presente para bendecir esa unión. Este sacramento, cuando se realiza, se lleva a cabo, o sea, o se hace presente el amor que la iglesia tiene a Cristo y Cristo tiene a su iglesia. Eso es lo que, ¿verdad? En el sacramento del matrimonio, así humanamente nosotros podemos ver, o sea, significa el grande amor de Cristo a su iglesia y de la iglesia hacia Cristo. ¿Nos podría explicar qué es el consentimiento matrimonial? El consentimiento matrimonial entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Cuando deciden, ¿verdad? Vamos a casarnos, queremos casarnos. Al llegar allí, la parte importante para que se realice el sacramento, tiene que haber un consentimiento mutuo, ¿verdad? Libremente, el hombre y la mujer se quieren casar, no pueden obrar bajo coacción o por coacción, o sea, por empujarlo, ¿verdad? O mi mamá me empujó, mi papá, o él me está empujando a que me case, o ella me empuja a que me case y yo no quiero, no. Libremente. En segundo lugar, no puede estar impedido por una ley natural o eclesiástica, ¿verdad? Hay leyes naturales que, pues bueno, por situaciones naturales hay ciertas personas que no pueden, pues, ¿verdad? Recibir el sacramento. Igual, por leyes de la iglesia, por ejemplo, un sacerdote no puede contraer matrimonio, un consagrado pues tampoco puede contraer el matrimonio. Ya después hay otros medios, otras maneras, si la iglesia da las dispensas, pero en sí, en el momento, ¿verdad? Esas son leyes o naturales o eclesiásticas que prohíben o no permiten que ciertas personas reciban el sacramento. Para el consentimiento, como dije, tiene que haber libertad. Cada uno tiene que estar libremente convencido de que quiere unirse el uno con el otro, para entonces llevar una vida en común, una vida en amor, una vida en el conocimiento del uno al otro, porque no porque llevaron 5 o 6 años de novios ya se conocen perfectamente, es otra etapa la que van a vivir, ¿verdad? Dentro del matrimonio, y es un tiempo para conocerse más en profundidad y sobre todo crecer y vivir en el amor. La entrega del uno al otro es una entrega de amor de verdad. O sea, no es simplemente por un tiempo, los primeros meses, los primeros años, no, es para siempre. Y de esta manera poder llevar a cabo el plan de Dios en todo momento. Hemos oído hablar acerca de los matrimonios mixtos, en donde uno de los esposos no es católico. ¿Qué se requiere para que este matrimonio sea lícito? Ok, hay lo que se llama el matrimonio mixto y el matrimonio por disparidad de culto. El mixto es que uno de los dos no es católico, como nosotros decimos, es protestante, es cristiano, pero no profesa la misma fe de la otra parte, ¿verdad? La iglesia con esta pareja siempre tiene un cuidado especial, ¿verdad? Porque siempre la parte católica tiene que cuidar, velar, ¿verdad? Por su fe, ¿verdad? Tiene la obligación de educar a sus hijos en su fe católica y de que sus hijos reciban los sacramentos, pero sin dejar, o sea, sin hacer que la otra parte, ¿verdad? No viva tampoco su fe. Bueno, es luterana, es evangélica, pues bueno, va a vivir su fe. Pero el uno al otro no se pueden, ¿verdad? Anteponer o pasar al uno al otro. Bueno, cada quien es libre de realizarlo, pero, o sea, siempre cada quien debe respetar al otro. Y de esta manera, muchas veces es difícil, ¿verdad? Sobre todo en la educación de los hijos, pero la iglesia siempre tiene cierto cuidado, ¿verdad? Cierto cuidado especial por este tipo de parejas, pues, mixtas, ¿verdad? De matrimonios mixtos, donde uno de los dos no profesa la fe católica. Igualmente, lo de disparidad de culto es que uno es católico,
pero el otro es de otra religión. Ahí ya es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque no es cristiana esta persona, en el sentido de que no es bautizada, no conoce a Cristo. Entonces, pues ahí el trabajo, ¿verdad?, de la iglesia y de la pareja a la misma vez es un poquito más fuerte, más difícil. ¿Por qué? Porque la parte católica tiene que también ahí mismo, ¿verdad?, cuidar su fe, educar a sus hijos en su fe, sin tampoco, ¿verdad?, hacer que la otra parte pues se sienta rechazada o lo que sea. Lo importante es que la iglesia permite estos dos tipos de matrimonio, ¿verdad?, pero siempre cuidando la fe de sus hijos, la fe que han recibido por el bautismo, y de esta manera vivir, ¿verdad?, este sacramento, este matrimonio, conforme a la voluntad de Dios en la vida de cada uno. ¿Nos podría hablar acerca de los efectos del sacramento del matrimonio? De los efectos de este sacramento, primero se recibe lo que se llama un vínculo perpetuo y es perpetuo y exclusivo por su misma naturaleza. O sea, para siempre, el que se casa es para siempre, ¿verdad? Quien los puede separar es la muerte, ¿verdad? Como se escucha cuando de esta manera se lleva a cabo el sacramento del matrimonio, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Es quien tiene el poder de separar a uno de los dos, ¿verdad? O a los dos. El vínculo matrimonial, el esposo recibe a la esposa recibe al esposo, ¿verdad? Y al recibirse mutuamente, sellan un pacto con el mismo Dios, o sea, es una alianza de amor que el esposo y la esposa en ese momento en que, ¿verdad?, llevan a cabo el matrimonio, con ese vínculo que los une, es el vínculo del amor, ¿verdad? Es una alianza que va a ser para siempre. Como te decía, hasta que la muerte los separe, Dios sabrá cuál es el momento. Pero este vínculo que ha sido establecido por el mismo Dios, estas dos personas que reciben este sacramento o viven este sacramento, es un vínculo que les ayuda a crecer día a día, momento a momento, ¿verdad?, en ese compromiso que un día delante del altar del Señor realizaron, ¿verdad?, delante del ministro de la iglesia, que es el sacerdote. ¿Para qué? Para de esta manera poder vivir plenamente, primero la misión que han recibido de parte de Dios, es una vocación específica, así como es cualquier otra vocación, ¿verdad?, dentro de la iglesia, es una vocación específica para el servicio, para la comunión, como decíamos al principio, y de esta manera el matrimonio está llamado, o las personas que reciben este sacramento están llamadas a dar testimonio, ¿verdad?, de su fe, a dar testimonio del amor de Dios, a dar testimonio del amor que continuamente nace y renace y crece en el corazón de cada uno de ellos. Padre, ¿por qué el matrimonio es indisoluble? Indisoluble, esa palabra grande, ¿verdad?, media difícil de entender, significa que nadie ni nada lo puede deshacer, ¿verdad? Indisoluble es en el sentido de que una vez que un hombre y una mujer, ¿verdad?, dentro del matrimonio dijeron, quiero o te quiero, ya nada ni nadie lo puede deshacer, porque para nosotros los cristianos delante de Dios, ¿verdad?, en la Iglesia Católica como sacramento, delante de Dios se hizo ese juramento, ¿verdad?, de que se iban a querer, de que se iban a respetar, de que se iban a amar en las buenas y en las malas. Nadie puede quitar, ¿verdad?, ese sello que reciben esas dos personas cuando se juran ese amor. Es un sello que reciben para vivir en plenitud, ¿verdad?, esa misión específica que han recibido de parte de Dios. ¿Cuándo admite la Iglesia la separación física de los esposos? Muchas veces, ¿verdad?, dentro de la vida del matrimonio pueden ocurrir mil cosas, ¿verdad? La Iglesia, en primer lugar, nunca aprueba lo que se llama el divorcio, ¿verdad?, porque eso no existe en los términos de la Iglesia, ¿verdad?, en la doctrina de la Iglesia. Separación es bien distinto a divorcio. O sea, cuando la Iglesia, por ejemplo, un matrimonio viene donde un sacerdote
y está viviendo un momento grave o difícil, lo más que se le puede decir a esas personas es que por cierto tiempo se separen. Es un tiempo para cada uno individualmente profundizar, mirar, ¿verdad? Y ver en qué han fallado, cómo han fallado, qué es lo que le falta a cada uno. Y hay muchas otras maneras, ¿verdad? De ver, o sea, cómo están viviendo el sacramento del matrimonio, en qué han fallado, por qué han fallado, qué no están haciendo, qué están haciendo. Es un tiempo que la misma iglesia, ¿verdad? A través del sacerdote o del director espiritual, pide a estas personas, y es para eso mismo, para poder ellos reflexionar más en su interior y ver cómo podrían, ¿verdad? Todas estas diferencias o problemas los podrían resolver. Padre, ¿cuál es la actitud de la Iglesia hacia el divorcio y hacia las personas que vuelven a contraer matrimonio? Son muchos los que se casan y son muchos también los que se divorcian, ¿verdad? Eso es una situación que en el mundo entero estamos viviendo. Muchas veces, a pesar de que reciben formación, etcétera, etcétera, dentro de las diócesis, de las parroquias, pues mucha gente se divorcia o se quieren separar, ¿verdad? Pues no funcionamos y decidimos, ¿verdad? Pues cada quien para su lado, y de esta forma pues viven su vida separadamente y hacen otra vida, ¿verdad? En otro lugar o con otras personas incluso. La iglesia a estas personas nunca las rechaza. ¿En qué sentido? Porque a veces se piensa de que un divorciado ya no puede venir más a la iglesia, un divorciado ya no puede venir a la misa, un divorciado no puede participar en algunas cosas dentro de la iglesia, y la iglesia tiene su lugar para estas personas divorciadas nada más o divorciadas que se han vuelto a casar, ¿verdad? Les tiene su lugar. La iglesia, ¿verdad? Como imagen de Cristo que es, siempre va a mirar, siempre va a acoger a estas personas con misericordia, con compasión, porque son los que más van a necesitar, ¿verdad? De la presencia y de la misericordia de Dios. La iglesia por eso los acoge, ¿no? Y les ayuda a que la situación por la que están viviendo, la situación por la que sufren en ese momento, sea más llevadera. Y de esta manera, la iglesia, o sea, no condena, sino la iglesia enseña. Cuando la iglesia, por ejemplo, dos cristianos o dos católicos que se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar, pues bueno, la iglesia les enseña que están en pecado, no pueden recibir ciertos sacramentos. Cuando la iglesia les prohíbe, ¿verdad?, entre comillas, no poder recibir ciertos sacramentos o no poder participar en ciertas acciones de la iglesia, es porque la iglesia lo que quiere para ellos es lo mejor, o sea, educarlos, enseñarles, hacerles crecer, ¿verdad?, en el conocimiento de que todas las cosas se realizan según el plan de Dios, y de esta manera estas personas en su situación, en su momento difícil, pues pueden ir a la iglesia, pueden recibir de la iglesia, pueden escuchar la palabra de Dios. No pueden recibir algunos sacramentos, pero espiritualmente se unen, ¿verdad?, al misterio de Cristo, y de esta manera pueden recibir gracias especiales para sobrellevar su vida, su misión, la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Y de esta manera, o sea, la iglesia como madre, como educadora, los acoge con amor, los acoge con misericordia. Padre, ¿por qué la familia cristiana es llamada iglesia doméstica? Cristo, nuestro Señor, quiso nacer dentro de una familia humana, ¿verdad? También en la casa de José y de María. Iglesia o familia, la familia como iglesia doméstica, se le llama de esta manera. ¿Por qué? Porque es en el hogar, es en la familia, ¿verdad? Con papá, con mamá, los hijos, entre hermanos, donde, como te decía, o sea, crece la fe, se vive la fe, se fomenta la fe, se enseña la doctrina de la iglesia. Por eso la
La familia cristiana es llamada también iglesia doméstica, es la iglesia de la casa, ¿no? Ahí es donde comienza, ¿verdad?, la fe de los hijos. No es solamente cuando se envían a los hijos a la catequesis. La fe comienza en la casa. La fe comienza en los padres educando a sus hijos y de esta manera estos hijos van creciendo, ¿no?, y viviendo una misión y una vocación específica a la que Dios en algún día va a llamar a esos hijos a vivir. Y de esta manera, por eso vivir esta misión, ¿verdad?, es muy importante, sobre todo en este tiempo, para poder guiar a estos hijos, ¿no? El matrimonio tiene la misión, los matrimonios tienen la misión, los matrimonios cristianos tienen la misión de educar a estos hijos y guiarlos por el camino de la salvación. Padre, ¿nos podría hablar acerca de cuáles son algunos símbolos litúrgicos utilizados en el rito del matrimonio? Claro. Hay varios, ¿verdad? Varias formas de llevar, o sea, símbolos que pueda haber dentro del sacramento, de la celebración del sacramento del matrimonio. Está el templo, normalmente, ¿verdad? Cuando si se pide, ¿verdad?, que el sacramento se realice dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de la casa de Dios. Es allí donde el matrimonio o la pareja recibe gracias especiales. El sacerdote, que es el que representa a la iglesia, ¿verdad?, y es el que bendice en nombre de Dios el nuevo matrimonio. El vestido nupcial, ¿verdad?, pues es el sentido que tiene de que es el traje propio del novio y de la novia, ¿verdad?, para prefigurar, o sea, para representar la presencia de Dios, la gracia de Dios y las gracias especiales que en ese momento van a recibir. Las arras significan la comunión integral de vida y el compromiso de la administración del hogar, ¿verdad?, de que el dinero de uno es también el dinero del otro. El llevar a cabo en común lo que tienen. Y así distintas cosas, ¿verdad?, para poder de esta manera juntos vivir una misión y una gracia específica. Padre, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. El matrimonio se funda en el consentimiento de los contrayentes, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. La unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales en el matrimonio. El amor conyugal comporta una totalidad en la que entran todos los elementos de la persona que, más allá de la unión en una sola carne, conduce a no tener más que un corazón y un alma. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Gracias por haber estado con nosotros. Dios los bendiga.